Hola queridos alumnos, quiero dirigirles la palabra otra vez, ya al final de nuestro curso, Filosofía de la Historia. Ustedes ya han tenido la oportunidad de hacer algunas lecturas, que digo, si no todas las que les recomendé en el programa. Pero supongo que al realizar esas lecturas, ustedes tienen muchas preguntas que hacerme. Y pues les he contestado los foros y es más, todavía los estoy contestando y pues trato de responder a sus preguntas. A veces no las tengo muy claras, pero yo me adelanto y supongo ciertas preguntas y me aventuro a responderlas. Es medio extraño este lenguaje, pero bueno. Por lo pronto les voy a hablar de Spengler, de Toynbee, cómo explican ellos el sentido de la historia, y seguramente también les voy a dar una explicación sobre el final de la historia, el sentido de la aportación de Fukuyama y también de la forma de explicar el sentido de la historia de Walter Benjamin y otra vez las recomendaciones que él hace. Bien, vamos a dar comienzo. Primeramente con Spengler. Spengler, bueno, pues él nació en Blankenburg, Harz, estudió en Múnich y Berlín, y se dejó inspirar por Heráclito, sí, el filósofo griego del fuego, del movimiento, del devenir perpetuo. Spengler enseñó matemáticas en el gimnasio de Múnich. También allí desarrolló alguna actividad literaria. Él presenta una influencia de Nietzsche y de Goethe. Fue seguidor de las corrientes irracionalistas, biologistas, pragmatistas y naturalistas. Él entiende las culturas históricas como organismos biológicos, por lo tanto, que nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Para él, la intuición es el único camino para el conocimiento de lo viviente. Esto contra una inteligencia dedicada al análisis de lo rígido y de lo muerto. La de Spengler es una interpretación naturalista y relativista de la historia y de la cultura. Para él, Occidente ha llegado a su decadencia, a la fase de la civilización como última etapa de la cultura. ¿Qué significa decadencia para Spengler? Significa bueno, pues es igual a... Bueno, la decadencia para Spengler es igual a otras decadencias análogas habidas en el pasado. Es decir, decadencia, pero de la sociedad y de la cultura. Aquí se entiende cultura como civilización. Y por lo tanto,
la creación de una teoría de las 4 edades de la cultura, en donde incluye pues Oriente, la antigüedad, el mundo árabe y Occidente. En estas edades de la cultura se encuentra mucho el mito. Es importante el periodo místico, que viene a ser como una primavera, una reforma o rebeldía contra las formas del pasado, los comienzos de una consideración filosófica, la formación de una nueva matemática, el empobrecimiento racionalista místico de lo religioso viene a ser el verano. Y la época de las luces o la confianza en la omnipotencia de la razón viene a ser el otoño. Y las concepciones materialistas, escépticas y pragmáticas viene a ser el invierno. Y entonces aquí encontramos a un Spengler que para explicar el sentido de la historia no solamente compara las sociedades, las culturas, las civilizaciones, digamos así, con organismos vivos, sino que también en la historia descubre etapas que son comparables a los ciclos naturales. Entonces, cada cultura para Spengler es independiente. Bueno, pues hay un alma apolínea o griega, hay una mágica o árabe y hay una fáustica o occidental. Entonces, estos universos o historias están sometidas a un destino ineludible, por lo tanto, hay una posibilidad de predecir el futuro. Por eso anuncia Spengler la decadencia de Occidente. Y bueno, pues obras de Spengler, pues tenemos Heráclito, 1947, la decadencia de Occidente, bosquejo de una morfología de la historia universal, de 1934, Prusianismo y socialismo, de 1920, El hombre y la técnica, de 1932, bueno, pues ya con eso, en cuanto a obras, hay un libro muy interesante sobre Heráclito y trae claves para su interpretación. El autor es Rodolfo Mondolfo y desde la página 51, sí, 51 en adelante, encontramos sobre Spengler, ya su interpretación de la sociedad y la cultura, su interpretación de la historia en general. Entonces, el trabajo de Spengler, su ensayo apareció en 1904, una disertación para su doctorado en filosofía en la Universidad de La Haye, una interpretación original de Heráclito que tuvo mucho éxito. Y allí se perfilan ya los pensamientos de Spengler en torno al sentido de la historia. Sí, porque según Heráclito, según él, Heráclito, afirmaría la idea de un acontecer puro, desprovisto de sustancia, regido por una ley. Nada durable hay en la naturaleza ni en la vida humana, con excepción del devenir, claro.
la lucha entre los opuestos, la forma o ritmo del movimiento, el logos, que es la ley de medida o armonía, fatalidad de la lucha eterna, ineliminable, así. Entonces Spengler, bueno, pues niega que el fuego sea en Heráclito el principio de las cosas. Dice que también es metamorfosis transitoria. Por eso, pues Spengler en su trabajo doctoral ofrece una interpretación muy original de Heráclito. Sí, niega que Heráclito sostenga una identidad real de los opuestos, le atribuye solo una identidad de forma, los considera como antinomias, o sea, en cuanto que ninguno de los dos puede existir sin su opuesto, cada uno vive la muerte del otro. ¿A qué les sabe esto? Claro que Hegel también se inspiró en Heráclito. Aquí tenemos un dato. Entonces, pues Spengler nos ofrece pues una explicación del sentido de la historia, comparando pues las culturas o civilizaciones con organismos vivos. Y entonces, como todo está en movimiento, pues entonces toda cultura y civilización, claro que está en movimiento. Y pues llega a su fin, pero empieza otra. Y es el modo como él explica la historia. La historia es sucesión de unidades autónomas, individuales, que domina la cultura. Entonces, cada cultura tiene carácter propio. Cada una existe para expresar ese carácter en todo detalle de vida y desarrollo. Y cada cultura se asemeja a las otras en que tiene un ciclo vital idéntico al de un organismo. Y entonces, por eso a Spengler se le facilita predecir el futuro, anunciar la decadencia de Occidente. Bien, si tienen alguna pregunta, pues les agradecería que me la hagan ahí en el foro, sí, por medio de los foros. Ya en el, digamos, foro séptimo, foro octavo, sí, allí. Entonces, vamos a continuar con Toynbee. Toynbee, Arnold, nació en Londres en 1889, murió en Nueva York en 1975, el 22 de octubre. Su obra muy significativa es el estudio de la historia. Que fue publicado desde 1934 al 61 en 12 volúmenes. Y bueno, pues Toynbee, bueno, no quiero abundar en datos biográficos porque si no aquí nos vamos a anclar. No, yo quisiera ir a la explicación del sentido del sentido de la historia, pero a partir de sus ideas, de sus principios. Entonces, Arnold Toynbee explica el sentido de la historia a partir del estímulo y de la respuesta, del reto y de la forma como se responde al reto que se le presenta a una sociedad o a una cultura.